Estamos muy contentos de volver con una nueva tanda de charlas. Queríamos agradecerle a cada uno de ustedes por esta gran convocatoria. Ahí ya se van sumando los espectadores, vamos en 46. Y decirles también a los asistentes que recuerden mantener su micrófono y su imagen desactivada, y que si quieren hacer preguntas deben dejarlas en el chat de WhatsApp. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Diputado, muchas gracias por... Sí. Dame un segundo que quería buscar una cuestión que les quiero decir. Así que por mientras que rellene Valderrama. Una introducción breve por mientras. Bueno, muchas gracias por estar acá en la videoconferencia. Estamos seguros de que estar con una agenda apretadísima, por lo que hablamos mucho que haya dado parte de su tiempo. Para contarle un poco al público, Diego estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica. En 2015 terminó un máster en Derecho, con mención en Derecho Público, en la Universidad Libre de Berlín. Y en el año 2019 se graduó de doctor de Derecho en la Universidad de Marburgo, en Alemania. Bueno, diputado, ahora sí, muchas gracias por acceder a la charla y... Bueno, primero que todo, darle las gracias por darme este espacio. Aprovecho de saludar a Pablo Valderrama, que nos acompaña. Pablo es director ejecutivo de una fundación que no solo tengo mucho aprecio, sino que además yo creo que es muy bueno que la conozcan, que se llama Idea País, porque yo creo que la existencia de algo Idea País va a permitir una cosa que es clave, que esto ojalá no sea un episodio anecdótico para usted en su vida, ¿eh? Porque la verdad que hacer esto una vez puede ser una cosa entretenida. Tengo serias dudas de que Cristóbal o Diego se vayan a acordar de mí en un par de semanas más, porque el tiempo avanza, pero en el fondo ojalá no sea una cosa anecdótica, sino que ojalá le den una vuelta. Así que me interesa que conozcan Idea País, por eso le agradezco a Pablo, que es director ejecutivo y además que ha tenido un destacado liderazgo en distintas cosas, que se dé el tiempo de participar de aquí también, a ver si en algún minuto él complementa, o espero complemente y no contradice lo que yo tengo que decir. Oye, lo primero que les quiero decir es lo siguiente. Yo creo que si algún sentido tiene que un día como hoy, miércoles 12 de agosto, estemos haciendo un alto en nuestras agendas para reflexionar sobre lo que está pasando en Chile, es porque, guardando las distancias de edad, yo tengo 35 años, ustedes oscilan, de acuerdo a lo que me mandaron, entre los 15 y los 22, ponte tú, es que yo creo que estamos... Ah, bueno, y mi amigo aquí, don Francisco Javier, que también aprovecho de saludar. Yo no tengo ninguna duda que estamos viviendo un momento decisivo en la historia de Chile. Y estamos viviendo un momento, esta es la típica frase cliché que uno usa en las charlas como para llamar la atención, ¿eh? Pero en esta oportunidad lamento decirles que es cierto. Yo creo que las cosas que hagamos las próximas 6 meses o un año se van a definir los próximos 10 años en Chile. Y por lo tanto, yo creo que ser consciente de eso es tremendamente importante. Y lo otro que tenemos que ser conscientes, y en eso me incluyo, es que nosotros hemos sido una generación tremendamente privilegiada, porque somos una de las pocas generaciones en la historia de la humanidad que no ha enfrentado guerras mundiales, que salvo ciertas cosas muy excepcionales, ha tenido un pasar bastante tranquilo. Yo te diría que lo más cercano que nos ha tocado a pasarlo mal es la pandemia que estamos viviendo hoy día. Yo creo que de alguna manera tenemos que ser conscientes de eso, y eso nos pone en una posición tremendamente desafiante de cara al futuro. Entonces, déjenme hacerles una pequeña introducción y después, obvio que feliz de contestar sus preguntas o objeciones. Miren, la primera, yo creo que hay que mirar con mucha atención lo que pasó en Chile el 18 de octubre. ¿Ah? Hay gente que lo clasifica como un problema solo de orden público y por lo tanto tiene una fijación muy permanente respecto de la violencia, que sin duda es una cuestión que nos tiene que alarmar cuando se incendian estaciones de metro, cuando un grupo de personas decide sobre la base de quién puede pasar o quién no puede pasar. O sea, eso obviamente es muy grave que un grupo de personas boicotee la PSU. O sea, yo creo que hay un tema. Pero aquellos que creen que esto es solo un tema de violencia no se dan cuenta que uno de los problemas que teníamos en ese minuto de la historia es que cuando los carabineros iban a disolver algunas movilizaciones no encontraban apoyo por parte de la ciudadanía que estaba en el lugar y que no estaba en la marcha, sino que encontraban rechazo. Aquí tenemos una sociedad en donde los sub-35 en un 60% apoyaban el boicot de la PSU. Fíjense lo que les estoy diciendo, o sea que la mayoría de los sub-35 en una encuesta relativamente seria decían que mira, era atroz que hubiera que interrumpir la PSU, pero era parte del desafío
de estas demandas sociales. Entonces, yo creo que si nosotros nos quedamos con que esto fue una cosa puramente de orden público, no estamos dimensionando la profundidad de lo que sucedió en Chile. En Chile, lo que hubo fue una expresión masiva, profunda, de malestar social por la incapacidad de la élite, y la élite digo, élite intelectual, élite política, élite comunicacional, en fin, toda la gente que dirige los destinos de un país, porque los países tienen gente que, para bien o para mal, está en posiciones de dirección y otros que no, de haberse hecho cargo de las injusticias sociales que subsisten en Chile. Entonces, ante la rabia, por un lado, esta, digámoslo así, clase dirigente que no tenía sentido de urgencia para resolver sus problemas, y por otro lado, además, agreguémosle los casos de corrupción tanto en el mundo de la política como en el mundo de la empresa. O sea, aquí estaba la sensación de que esta élite no solamente no era capaz de entender el nivel de urgencia que tenemos, sino que además se mandaba a la fiesta del año, pues. Entonces, yo no sé cuántos de acá, a ver, yo me imagino que todos los que me están viendo hoy día en la mañana abrieron la ducha y se pudieron duchar. Yo no sé si saben que hay 1,5 millones de personas que no tienen agua potable en Chile hasta el día de hoy. 1,5 millones de personas que no tienen capacidad de abrir la llave. Y perdóneme, padre, pero que hacen caca en una letrina. Eso significa que tienen que salir al patio y sentarse en una cuestión de piedra para hacer caca. Y después hacer una fosa séptica para sacar la caca por abajo. 1,5 millones de personas en Chile. Mientras nosotros acá algunos se permiten decir que están tan cansados que se van a tomar un año sabático después de estudiar porque tienen que descansar. Y por lo tanto se van en un viaje cultural a unas playas en el sudeste asiático, donde lo único cultural, padre, que encuentran será un cangrejo. Entonces, permítanme decirle que eso enrabea profundamente, pues. Porque mientras un grupo de personas ha tenido que endeudarse y sacarse la mugre trabajando para poder pagarle a la primera generación universitaria sus estudios, en cambio uno percibe que aquí lo único que moviliza a ciertos sectores de nuestro país es el carrete o el pre o el TikTok. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de que eso genera malestar. Y yo soy un convencido que en Chile lo que ocurrió el 18 de octubre es un malestar social instrumentalizado por grupos violentos, que efectivamente eso hay que combatirlo con mucha fuerza, instrumentalizado por grupos violentos, pero que no es una cosa, por decirlo así, comandada con un joystick por el señor Nicolás Maduro desde Caracas. Es mucho más complicado que eso. Entonces, primera idea que ojalá se queden en la cabeza. Aquí en Chile tenemos un desafío social tremendo, que nos hacemos cargo aquellos que creemos en una sociedad sobre la base de la solidaridad, de la libertad, del encuentro, de la subsidiariedad, o le vamos a dejar la cancha completamente abierta a aquellos que quieren construir sobre esa misma crisis social, pero desde la confrontación, desde la violencia, desde la lucha, en fin. Miren, en esto yo los aliento a leer un texto del Padre Hurtado que para mí siempre ha sido muy inspirador. Padre Hurtado decía que la injusticia social es un hecho de la realidad. O sea, en el fondo, aquellos que creemos que el Edén no se encuentra en la tierra, siempre van a haber injusticias. Si la pregunta es la siguiente, ¿cómo se enfrenta uno a esas injusticias? Y el Padre Hurtado decía que hay dos formas equivocadas de enfrentarse. La primera es la indolencia, es decir, vivir como si los demás no existieran. ¿Y para qué decir como vivir como si los pobres no existieran? Y la otra es la indignación, es decir, agitar la injusticia social para arropar las causas propias. El camino del católico, o el camino del cristiano, bueno, yo soy católico, el camino del católico es el de la inquietud, es decir, dejar que la realidad te permee, pero que te permee al punto de movilizarte, pues. La fe católica no es una fe abstracta, la fe católica es una fe que busca transformar la realidad. Y por lo tanto, yo los aliento que ojalá esa realidad los permee, los movilice, los inquiete. No nos puede dar lo mismo que 1,5 millones de personas no tengo agua potable, pues. Eso es algo que no nos puede dar lo mismo a aquellos que creemos que acá tenemos que pensar en que la dignidad sea un patrimonio para todos. Entonces, yo creo que esa es una primera gran idea social. Después tenemos una segunda crisis, muchachos, que es una crisis política. Cuando uno piensa en política, claro, siempre piensa en los políticos, que solemos ser gente que no sé, debate, pelea, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando uno piensa en política, lo que está pensando es en la conducción de la sociedad hacia un fin. Y el fin hacia el cual se conduce una sociedad, evidentemente, está determinado por aquellos que participan de la política. Y por lo mismo, hoy día en Chile lo que tenemos, me parece a mí, son dos o tres crisis muy profundas. Tenemos una crisis institucional, es decir, las instituciones han perdido prestigio, la gente no cree en el Congreso, no cree en el gobierno, no cree en la iglesia, no cree en las instituciones, y eso es un tremendo desafío que tenemos por delante.
Miren, las sociedades, si no se construyen en base a instituciones, que las instituciones son construcciones humanas que perduran a las generaciones, no tienen ninguna capacidad de estabilizarse en el tiempo. Y aquí nosotros hemos hecho todo lo posible para socavar las instituciones. Y ahí tenemos un tremendo desafío. ¿Cómo fortalecemos las instituciones? ¿Y cómo se fortalecen? Primero, haciendo que aquellos que ocupan esas instituciones respondan a cánones éticos adecuados para prestigiar esas instituciones y al mismo tiempo siendo implacables con aquellos que, usando espacio en esas instituciones, obviamente las emplean para promover, más que el bien común, promover la maldad, o como quieran llamarle. Otra cosa clave, la credibilidad. ¿Cómo logramos que aquellos que están en posición de liderazgo hagan lo que dicen hacer? O sea, en el fondo, el ser expresa efectivamente las convicciones que uno tiene. Y por último, tenemos que entender que las obras humanas son siempre perfectibles y por lo tanto reformar regularmente las instituciones es una cosa fundamental. En Chile hemos llegado tarde a todas las reformas institucionales. Sí, es una cosa impresionante. Miren, la reforma previsional que estamos discutiendo acá, pero si mira, por lo menos 10 años tarde. La ley de migraciones, que lo que hace es regular en definitiva cómo hacemos para que personas que de otros países lo están pasando mal lleguen a Chile y tengan condiciones dignas, estamos 7 años tarde. Entonces después nos sorprendemos porque hay un CITE ahí en Independencia de 200 personas de ascendencia venezolana, haitiana, colombiana, viviendo en condiciones indignas. Bueno, pues, si las cosas no se hacen a tiempo, muchachos, llegan tarde y por lo tanto no se hacen bien. Entonces tenemos una crisis institucional, después tenemos una crisis de participación, la gente no participa, no se hace parte. Yo creo que eso, padre, tiene mucho que ver además con esta sobredosis de individualismo en el que estamos imbuidos. Entonces, la gente no se hace parte. Yo les voy a dar un dato que para mí siempre es demoledor. En la última encuesta del INJUB decía que 2 de cada 10 jóvenes participan en causas que no tengan que ver con intereses personales. 2 de cada 10. Es decir, uno mira como que aquí hubiera un voluntariado masivo, pero en realidad 2 de cada 10. Y les voy a dar un dato peor todavía, que es que de ese 20%, el 65% participa por la vía de ponerle me gusta a causas en Facebook o en Twitter. O sea, creen que por ponerle me gusta a una causa de una ballena en Islandia se salva la ballena. Entonces, en el fondo lo que tienen es una participación dactilar, es decir, con el dedo. A eso estamos enfrentados. Y yo no les digo esto como para que nos tiremos todos por la ventana, no, todo lo contrario, sino que para que tomemos conciencia de la envergadura del desafío que tenemos. Pero tenemos efectivamente una sobredosis de individualismo que se ha traducido, en mi opinión, en una baja muy considerable de participación. Bueno, y también me pedían hablar de mi sector político. Yo no sé si eso les interesa, porque me dirían de la crisis de la centroderecha. Yo creo que hay una crisis de la política en el sentido que hay una crisis de liderazgo. Miren, liderar es ser capaz de movilizar personas hacia un determinado fin porque se cree correcto. Y en la política chilena se acabó lo correcto. Importa lo popular, da un poco lo mismo lo que es correcto. Aquí si es popular se hace. Y eso es muy complicado porque, en la historia de la humanidad ha habido muchas cosas populares que terminaron siendo incorrectas. Y si no hubiese habido gente que se hubiese atrevido a desafiar lo popular en pos de lo correcto, la verdad de las cosas es que la humanidad hoy día estaría en cosas muy complicadas. Entonces, yo creo que la política chilena tiene una crisis de liderazgo, de ser capaz de movilizar personas en torno a ciertas ideas y principios. Entonces, crisis social, ¿no es cierto?, que en mi modesta opinión es una élite que no ha captado el nivel de importancia que tiene que se ponga las pilas para resolver las injusticias sociales. Crisis política, falta de legitimidad de las instituciones y crisis de la participación. Y después, para cerrar, tenemos una crisis cultural. Miren, la cultura no es solamente las expresiones artísticas. Las expresiones artísticas, la gente piensa en cultura y piensa en una obra de teatro. No, la cultura, muchachos, son las ideas que predominan en una sociedad. Eso es la cultura, es como la sangre, circula sin que uno se dé cuenta. Y en Chile lo que tenemos es un cambio cultural brutal respecto a lo que entendíamos correcto o incorrecto a principios de los 90 y lo que entendemos por correcto o incorrecto hoy día. Y por lo tanto eso ha repercutido especialmente en muchas esferas. Por ejemplo, yo creo que tenemos un debilitamiento del concepto de autoridad muy complejo. Hoy día a la gente le falta el respeto a la autoridad con total propiedad, y eso exprésese en papás, en profesores, en policías. O sea, no hay un respeto hacia la autoridad. Y eso tiene que ver con esta idea de que le hemos hecho creer a los chilenos que el ser libre es sinónimo de no tener límite. Es la confusión entre la libertad y la autonomía.
La autonomía es creer que uno no tiene límite y que por lo tanto el ir aumentando las dosis de disrupción es una manera de avanzar, y eso es un error. Piensen ustedes que ya el aborto no es el aborto, es la autonomía de la mujer. Fíjense que la eutanasia ya no es la eutanasia, es la autonomía del paciente, ¿se fijan? Entonces está esta idea de que para ser más libre no hay que tener límites, o sea, el respeto a la dignidad de la persona, el respeto... Entonces yo creo que ahí tenemos un tema muy complejo. Y cuando uno entiende la libertad sin límites, muchachos, es imposible construir vínculos sociales. Yo no sé cuántos de ustedes pololean, pero los pololeos son puras libertades con límites. Son puras libertades, porque yo les quiero decir una cosa, yo llevo casado 7 años, y francamente la gran gracia de estar casado es estar dispuesto a postergar los, por decirlo así, afanes personales en pos de algo colectivo. Y eso solo lo entiende aquel que entiende que el bien muchas veces es contradictorio con el impulso personal espontáneo. Y esa cuestión en nuestra sociedad se ha ido acabando. Tenemos relaciones cada vez más instrumentales, cada vez más desechables, cada vez más menos perdurables. Entonces, yo creo que tenemos que captar que hay un problema muy complejo respecto de cómo este individualismo extremo, que solamente busca el interés individual, es absolutamente incompatible con construir relaciones afectivas. Miren, yo me imagino a don Diego que si usted un día se siente mal de la guata y llama a don Cristóbal a las 11 de la noche para que lo vaya a ver. Si Cristóbal está acostado en su cama, créeme que lo último que quiere es vestirse para ir a verte. Yo te aseguro que debe ser lo último que quiere. Pero él capta que para construir relaciones afectivas, la libertad, la voluntad tiene que sobreponerse a eso en pos de un bien superior. ¿Que cuál es el bien superior? En este caso, la amistad suya. Bueno, esa es la gran gracia de la concepción de libertad, que entiende que el bien se sobrepone a la sola búsqueda del interés individual. Y esto aplíquenlo a lo que quieran. Miren, si nosotros nos moviéramos por puro interés individual, ¿quién estaría disponible a ir a pasar frío para colaborar en la construcción de casas de personas en situación de vulnerabilidad? Nadie, pues. Pero en el fondo, probablemente cuando ustedes le dicen a alguien, oigan, ¿quieren que vayamos a trabajo? No, da lo mismo, anda tú nomás. No, pero es que no da lo mismo, pues. Porque no tiene el mismo valor pegarse un carrete un viernes en la noche que ir a colaborar con gente en situación de vulnerabilidad. No tiene el mismo valor. Lo que nos quiere indicar el mundo es que eso tiene el mismo valor. No tiene el mismo valor. Porque la entrega gratuita hacia el resto tiene más valor que la búsqueda del puro interés individual. Bueno, todo eso es un tema cultural que tenemos que desafiar. Y esto se expresa, y con esto voy terminando porque ya llevo 18 minutos, entonces yo creo que ya arriesgo. Yo creo que tenemos que captar que estamos en una sociedad muy materialista, donde nos han hecho creer que lo material es aquello que lleva a la felicidad. Una sociedad muy hedonista, es decir, que hay que buscar el placer personal. Fíjense ustedes mismos cómo preguntan. Ya te aseguro que tú, Diego, no le preguntáis a Cristóbal, oye, ¿quería ir a jugar fútbol? No es, oye, ¿te da lata que vayamos a jugar fútbol? Porque fíjate que el motor es la lata, o sea, lo que no da lata. ¿Ah? Entonces, no, pues, compadre, si aquí lo que es importante es lo que uno quiere hacer, no aquello que no da lata. ¿Ah? Entonces hay toda una concepción desde el placer personal. Y por último, el relativismo, que todo da un poquito lo mismo. ¿Ah? Y eso no es así, las cosas no son así. Y créanme que aquellos que viven en clave relativista suelen no vivir así en sus vidas personales, porque si diera todo lo mismo, entonces francamente la voluntad no tiene ningún tipo de dirección. Entonces, en resumen, yo creo que enfrentamos una crisis social profunda, una crisis política profunda y una crisis cultural profunda. Y me alegro mucho que sea así, porque si no viviéramos en crisis no tendría ningún sentido el esfuerzo que nosotros podamos hacer. Por lo tanto, yo la invitación que les tengo hoy día es la siguiente. Nosotros tenemos que ser la generación que construye una transición social en Chile. Nosotros heredamos de nuestros padres una transición política, donde heredamos una democracia con ciertos pisos mínimos, en los cuales hemos vivido con mucha tranquilidad. Pero ¿cuál es la tarea que nos toca a nosotros? Lograr generar mayores condiciones de justicia, mayores condiciones de cohesión social, mayores condiciones de participación, mayores condiciones de solidaridad y enfrentar todas estas crisis que les he descrito y constituirnos como una generación que hace esas transformaciones. ¿Cómo se logra eso? 4 ideas cortitas y termino. Lo primero es tomando conciencia de esto que estamos conversando. Pero tomando conciencia en cero, reflexionar, pensar, dedicarle energía a esta reflexión. Por eso para mí es tan importante que aquí esté Pablo Valderrama, porque espero que ojalá se incorporen. Idea País es una alternativa, pero pueden ser otras muchas. Obviamente que aquí la libertad es el pilar básico. Pero darle una vuelta, pensar estas cosas. No quedarse solamente, miren,
Yo creo que es tan distinto ser en la vida ciudadano por convicción que ciudadano por herencia. O sea, no creerse las cosas porque uno las escuchó solamente, sino que porque las reflexionó. Uno de los problemas que tenemos hoy día, perdóname padre que lo diga con tanta franqueza, de los católicos, que somos analfabetos de nuestra fe. Analfabetos de nuestra fe, no somos capaces de entenderla, de defenderla, no hemos leído la doctrina social de la iglesia ni por deporte. Como yo soy converso de viejo, que me convertí a los 25 años, y todos mis entornos han sido hostiles a mi conversión, me he tenido que poner a leer, porque si no me fagocitan. ¿Ah? Entonces, reflexionar, pensar, darle vuelta a las cosas, para que tomemos conciencia. O sea, cuando yo les digo que 1,5 millones de personas viven sin agua potable, chuta, démosle una vuelta a lo que eso significa, como que no nos quedemos en esta cosa tan superficial a la que nos invita el mundo. Lo segundo es que cuando usted hace reflexión y adquiere una convicción, eso tiene que expresarse en actitudes cotidianas, pues, porque no sacamos nada de ser como ese tipo que va por la vida dando sermones, pero que en sus actitudes cotidianas esto no se expresa. Entonces, ¿cuáles son esas actitudes cotidianas? Pucha, si nosotros vamos a tener un compromiso con la pobreza, entonces que nos duela un poquito esta cuestión de estar permanentemente imbuidos por ese materialismo extremo, pues. Mira, yo he aprendido mucho de mi señora es diseñadora textil, y ella me hizo tomar conciencia de algo que me fregó, que para que H&M venda a 4.900 pesos una polera, hay gente que gana 200 pesos al día trabajando en Bangladesh, po. Entonces, ¿es razonable eso? ¿Vale la pena el que usted pueda pagar 4 lucas por una polera, el que una señora se tenga que morir de hambre en Bangladesh? Conciencia, convicción. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que tener actitudes. ¿Ah? ¿Y cuáles son las actitudes? Destinar tiempo, poner prioridades donde tienen que estar dispuesto a postergarse, o sea, actitudes. No sacamos nada con ser una especie de ameba abstracta que no cala en la realidad. Cuando uno adquiere actitudes, rápidamente las actitudes lo desbordan a uno y por lo tanto pasas a hacer acciones. Organizar un aterrizaje en un hospital público, escuchar a la gente, hacer un Zoom con los abuelos que hoy día están más solos que un dedo y que nadie los escucha. Mire, si usted a don Cristóbal Vicuña le dedicara media hora al día a escuchar a abuelitas que están solas, yo le puedo poner 10 abuelas diarias. Y créame que no se imagina el apostolado que hace. Estamos teniendo, muchachos, suicidios de adultos mayores. Hemos registrado en los últimos meses suicidios de adultos mayores, abuelos que están tan solos que como no los dejan salir de su casa, terminan matando. Entonces, reflexión, tomar conciencia, actitudes, que esto se exprese en mi vida cotidiana, emprender acciones y finalmente cuando uno ya emprende regularmente acciones, uno ya adquiere un compromiso vital, pues. O sea, uno no puede seguir viviendo como antes. Yo, para mi gusto, los trabajos voluntarios, tan vilipendiados a veces por algunos, tienen una gran gracia, que es que aquel que ha conocido la pobreza de frente no puede seguir viviendo igual. Es decir, aquel que ha visto el drama de una letrina y sigue viviendo igual, o es indolente, o efectivamente cambia de vida. Y yo, por lo menos, que fui dirigente estudiantil, una de las cosas que a mí más me emocionaba es que cuando terminamos el centro estudiante, muchos gallos nos dijeron, gracias a este centro estudiante, la expresión que usaron padre no es muy elegante porque es con C, pero me cagaron la vida. Porque en el fondo ya no puedo seguir igual. Mira, tengo gallos que salieron de la universidad, por favor que no se entienda que yo no estoy de acuerdo que haya gente que ejerza su profesión, si está perfecto, pero que ejercían la profesión y no se sentían llenos, pues, porque se daban cuenta de que había que hacer algo más. Entonces, yo creo, muchachos, que acá tenemos una tremenda oportunidad. A mí no me interesa que en esta charla ustedes queden contentos conmigo, esa cuestión me da exactamente lo mismo. Lo que sí me interesa es que le den una vuelta a estas cosas. Miren, probablemente en sus núcleos, porque esta es otra de las idioteces de nuestro país, si ustedes representan interés por hacer cosas, van a aparecer siempre los frustradores de iniciativa. Ay, ¿para qué voy a perder el tiempo en esas cuestiones? Ay, ven, el chileno es campeón para eso. Bueno, sobrepónganse a esa mediocridad ambiental tan típica de Chile. Cuando uno es buen alumno tiene que sentirse avergonzado en este país. O sea, como si fuera gracia pasar los ramos con 4. Es el que la lleva. Señores, no nos perdamos ni un minuto. Esa gente, con eso tiene su recompensa. La recompensa que vale la pena es hacer las cosas bien. Y a ver, yo no, mire, nunca he sido muy deportista. Me tocó ser seleccionado chileno de hockey, pero yo no conozco ningún buen deportista que no entrena. ¿Te conoces un deportista bueno que no entrene? Y tampoco conozco ningún deportista que le guste entrenar. Al futbolista le gusta meter goles. No le gusta salir a trotar en las mañanas, salvo algunos como Alexis Sánchez que parece que le gusta. Pero lo que les quiero decir, las cosas difíciles en la vida cuestan y vale la pena jugárselas. Entonces, yo creo que acá
Si somos conscientes que estamos en una crisis social, una crisis política y una crisis cultural, tenemos que tomar conciencia de eso, modificar nuestras vidas cotidianas con nuevas actitudes, emprender acciones que valgan la pena y ojalá, desde cualquiera sea la vocación que ustedes decidan, la política, la empresa, la docencia, la que quieran, asuman un compromiso vital con ser actores de cambio, que hagan que las cosas mejoren. Miren, 2 frases para terminar de Winston Churchill. Pablo Valderrama se reír de mí porque yo hace varios días que estoy como con el disco rayado con Winston Churchill porque lo encuentro un tipo notable. Mira, decía una cosa extraordinaria. Dice, las cometas vuelan más alto contra el viento. Mira la frase notable. O sea, en el fondo lo que nos está diciendo es que no tengamos temor de volar contra el viento o contra la corriente, porque esa cometa llega más alto. Y la otra, que por lo menos para mí es muy, muy fuerte y es muy, muy buena, que es que en definitiva no es suficiente con hacer lo mejor que podamos. A veces tenemos que hacer lo necesario para hacer un cambio importante. Entonces, yo por lo menos la invitación que le quiero hacer a este grupo de jóvenes, 62 ya, que está dispuesto a detener su agenda un día miércoles como hoy, no es a decirles, no, mira, hagan una cosa poquitita, salgan a repartir té, ahí no. Esa cuestión se la podré pedir a ustedes, muchachos. Lo único que les puedo pedir para tratarlos como se merecen es que hagan todo lo que está a su alcance para que desde sus vocaciones hagan cosas que valgan la pena. El que sea científico, que se caiga de cabeza a buscar, ojalá, el remedio para el coronavirus. No, pero después el que sea artista, que busque provocar cosas positivas por la vía del arte. El que se sienta llamado a lo público, lo que quieran. Pero hagan algo que valga la pena. Eso es lo que yo les quería decir, y tenemos un tremendo desafío por delante, muchachos, y yo al menos creo que es apasionante, como dice el Papa Francisco, no balconear. No balconear. Ya, no hablo más, Diego. Muchas gracias, diputado. Buenísima introducción. Sí. Ahora le damos la bienvenida a nuestro otro invitado, que es Pablo Valderrama, que es director ejecutivo de Idea País, abogado de la Pontificia Universidad Católica, candidato a la FEUC, miembro del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho y profesor ahora de la Universidad de los Andes, donde dicta el curso de Gobierno y de Políticas Públicas. Muchas gracias a ambos por acceder a hacer esta charla en esta ocasión. No, gracias a ustedes. No es nada más difícil que hablar después de Chalper, que es como entrar a un partido en el minuto 90 y tú frío ni siquiera hay calentado y el partido ya se jugó, con el ritmo que habla este ser humano. Pero no, en fin, yo obviamente con Diego somos amigos y perdón, padre, pero tengo que usar la misma palabra que dijo Diego. Así como a algunos le cagaron la vida a Diego y se tuvo que meter a estas cosas, Diego fue uno de los responsables que yo esté metido en estas cosas. Entonces, esta es una aposta que se va pasando y yo espero a usted, ojalá, digamos, y entre otros más, también cagarle la vida con este tipo de cosas. Simplemente agregar dos cosas muy cortas porque, en fin, yo creo que las preguntas, y me imagino que ustedes quieren escuchar en qué anda Diego allá en el Congreso. Dos cosas nomás simplemente para complementar lo que decía Diego. La primera es que es cierto que cada uno tiene sus propias vocaciones, y eso es innegable, pero yo soy enemigo de pensar que la vocación de cada uno es como una especie de tesoro que está escondido en una parte, y nuestra vida consiste en caminar por un sendero que no conocemos para ojalá encontrar esa vocación que está escondida, que existe. Yo soy más amigo de entender la vocación como algo que se va descubriendo mientras uno hace cosas. La vocación no está, yo creo, escondida en una parte y hay que encontrarla, sino que hay que vivirla. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que decía Diego? Que es que si hoy el desafío en Chile es principalmente político, y en algún sentido es una carencia de buenos políticos, bueno, me parece, muchachos, que acá tenemos un desafío todos. Y ese desafío consiste, yo creo, en meternos en la política. Y ahí ustedes me dirán, bueno, pero es que yo no tengo pasta para político. Bueno, Diego tenía pasta desde siempre. Yo fui candidato a la FEUC después de 4 años creyendo que no tenía pasta para la política. Parece que no tuve, pero al menos intenté meterme. Y por lo tanto yo creo que, sin perjuicio que cada uno tiene sus vocaciones, los artistas, los ingenieros, en fin, cada uno verá, yo los quiero incomodar un poquito e incentivarlos a que al menos no se queden nunca con el bichito. Yo me junté con alguien que conoce a Diego, que es de apellido Cruzat, no voy a decir el nombre, que es una persona que tiene 50 y tantos años. Me junté a almorzar con él y me dijo, ¿sabes qué, Pablo? De lo que más me arrepiento en mi vida
es nunca haber sido, o haber intentado al menos sacarme este bichito de la política. Yo hoy día tengo 50 y tantos años, 60, no sé cuántos tiene este caballero. Bueno, y él vive, no digo que vive frustrado por su vida, pero sí vive con ese bichito, y me parece que sí, eso lo compatibilizamos o lo ponemos en el contexto chileno. A mí me daría mucha pena que las 69 personas que están acá conectadas, 68 sacando a Diego al menos, se queden con ese bichito respecto a la política, precisamente porque pueden encontrar que hay una vocación política en usted y no se han dado cuenta. Y lo segundo que quiero decir, porque insisto, es más interesante escucharlo a ustedes, tiene que ver con agregarle un ladrillo al edificio que armó Diego recién, que es que tiene que ver con la formación. Y eso explica en parte que yo estoy acá. Idea País, no sé si ustedes lo conocen, pero es un centro de estudio que se dedica a dos cosas. Por una parte, a la investigación y proponemos políticas públicas. Por ejemplo, conversamos con Diego hace un tiempo, hicimos un estudio sobre la realidad del hacinamiento en Chile. 1,7 millones de personas en Chile viven en condiciones de hacinamiento. O sea, ¿qué familia se va a desarrollar en 45 metros cuadrados en un lugar donde vivían 5 personas? Hay que ser héroes. Bueno, nosotros de alguna manera lo que buscamos es levantar esos temas. Y tenemos otra área que es probablemente la más importante, que precisamente lo que busca hacer formar a gente como Cristóbal, como Martín, como Julio, en fin, como ustedes, digamos. Y formarlos, cuando digo formarlos, no es como una cuestión así como abstracta. A mí siempre me dicen, los ingenieros, cuando yo les comento esto, me dicen, que yo soy malo para leer, entonces yo no me puedo formar, porque esto implica leer y cosas densas. Bueno, la gracia de la pega que nosotros hacemos, y esta es una recomendación que viene de cerca, es que no es una formación para filósofos, que muy bienvenidos están, digamos, los que quieren ser filósofos, bienvenidos, pero es una formación para todo aquel que tiene un bichito, y para todo aquel que cuando vaya a un campamento y conozca a estas personas que decía Diego que no tienen acceso al agua potable, sean capaces de entender la dimensión política, filosófica, lo que se pueda, sociológica, que hay detrás de esos fenómenos. Porque no es casualidad que Chile sea un país que tiene 1,7 millones de personas que viven en hacinamiento y Noruega, no sé, por decir un país, tenga muy pocas de esas personas. Eso no es casualidad, sino que es fruto de ciertos procesos políticos. Y si esta generación a la cual yo estoy incentivando para que se saque, ojalá un bichito que tengan adentro, de involucrarse en la política, no lo hace con la formación adecuada, ustedes pueden ser peores que la enfermedad. Pueden ser peores, pueden terminar incluso haciendo daño. Y además, por una segunda razón, y acá yo revelo mi domicilio político, yo voy a la radio, en fin, a un programa de radio, y voy a debatir con Diego Ibáñez. Diego Ibáñez es diputado del Frente Amplio, es del grupo de Gabriel Boric, Jorge Charpe, en fin, estos gallos se cambian de lado, entonces ya uno se pierde, están pololeando, no están pololeando. Se quebraron, bueno, quebraron. Bueno, y este gallo es gente formada. Entonces, si nosotros salimos a encontrar esta vocación política, salimos a conocer estos problemas sociales, y cuando nos encontramos en los debates donde hay que configurar, bueno, ¿cómo lo hacemos? Hacemos soluciones, por ejemplo, con derechos sociales universales proveídos solamente por el Estado, ¿o creemos que es más justo que las soluciones sean más focalizadas? Bueno, para defender una u otra posición, y ustedes son libres de defender la que quieran, hay que estar formado. Entonces yo les quiero hacer la invitación, acá aprovecho para pasar el dato, nosotros estamos justo en medio de un curso de formación, quedan 2 sesiones, pero si alguno está interesado podemos hacer la excepción y permitirle la entrada. Se hacen todos los martes a las 7 de la tarde, quedan 2 sesiones, como les decía, y a fines de septiembre y principios de octubre vamos a hacer otro curso de formación sobre aspectos constitucionales, donde Diego no sabe, así que lo estoy notificando por acá, que él va a ser expositor en una de esas charlas. Y bueno, se viene un proceso constituyente, eventual al menos. Bueno, ¿esta generación está consciente de lo que va a pasar ahí? No sé, cada uno sabrá, pero por lo menos nosotros queremos ayudar a que ustedes tengan la herramienta. Y con esto me callo, así que feliz de escuchar lo que ustedes tienen que decir o algún descargo de Diego, siempre bienvenido. No, está bien. Oye, 2 cosas muy cortas, pero esas sí que son cortas, como que no fuéramos abogados. Mira, lo importante, muchachos, es que en la sociedad que nos toca vivir, uno tiene que dar razones de lo que cree. Ya no basta con creerlo. Uno tiene que ser capaz de dar razones. Y por eso lo que dice Pablo es tan importante. Mira, yo, que fui fundador de Idea País, pero obviamente han seguido otros la posta, la gracia es que es formación para la acción. ¿Ah? Formación para la acción. O sea, no es una cosa abstracta, sino que son cosas que ustedes van a enfrentar todos los días. ¿Por qué creemos nosotros en la libertad de educación? ¿Es una cuestión que se nos ocurrió o da lo mismo? ¿Por qué creemos en el derecho a la vida? ¿Por qué creemos esas cosas?
cuando tú te toque estar, Diego, no sé qué vas a estudiar tú, pero ponte tú que quieras estudiar Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y llega un señor que viene con toda su estampa y te dice que no, que el aborto libre es el camino porque ese ser no es un ser humano, sino que en definitiva un puñado de células. Chuta, hay que tener herramientas para defenderse hoy día. Entonces, esas herramientas no se improvisan, y una de las cosas que a mí me gusta mucho Idea País, por eso lo promuevo tanto, es que se hace una formación para la acción. O sea, no es una cosa teórica y latera. ¿Ah? Y lo otro que yo creo que es súper importante es dejarles claro una cosa que de repente nosotros, mira, cuando uno diagnostica a un paciente, suele poner el énfasis en la enfermedad. Pues, ¿ah? Obviamente, nosotros con Pablo somos de aquellos que creemos que los últimos 30 años de Chile han sido un proceso exitoso, con desafíos pendientes, con cosas por mejorar, pero no nos subimos al bote del Frente Amplio que cree que hay que echar todo abajo, que ha sido el peor periodo de la historia. Mira, yo soy un agradecido de lo que nuestros papás fueron capaces de heredarnos, pero por lo mismo tenemos una tremenda responsabilidad de fortalecerlo y de corregirlo en aquellas cosas que se pueden hacer mejor. Entonces, ese es el desafío, para que no quede la sensación, porque cuando uno diagnostica, obviamente ve los tumores, pues no ve los órganos que están sanos. Ya, nada más, para que quedara esa aclaración por si alguien tenía la idea que aquí estaba hablando con Gabriel Boric. Muchísimas gracias, muy buena las dos charlas. Ahora vamos, tuvieron una toma muy profunda, no era el enfoque, pero fue mejor al final, aprendimos muchas cosas nuevas. Pero vamos a minimizar la cantidad de preguntas que teníamos preparadas nosotros para pasar un poco preguntas del público. Y para resumir más o menos lo que queríamos preguntar, Diego le va a hacer una pregunta nomás, tratando de abarcar todo. Sí, la pregunta es acerca del plebiscito. Hoy día leí que habían ciertos diputados de UDI, no sé si RN, habían propuesto un proyecto de ley o algo así que se llamaba voto seguro. Y les quería preguntar qué es eso, y ahí Diego es parte de Rechazar para Reformar, y si nos podrían contar un poco cómo es el trabajo en esa agrupación o en esa iniciativa. Mira, a ver, al final el plebiscito, a ver, yo quiero decirle una cosa, el plebiscito no es solo el plebiscito. Yo creo que tenemos que captar que en Chile lo que está en tela de juicio o discutiéndose es el modelo de desarrollo que está llevando Chile y cómo va a seguir para adelante. ¿Ah? Y la discusión constitucional es una más de esas discusiones. Entonces, participar del plebiscito al final es tomarse en serio que aquí el Chile que hemos vivido en los últimos 30 años puede sufrir un giro muy importante. Entonces, no nos puede dar lo mismo que lo que ahí pase. ¿Cuál ha sido el planteamiento que a mí me ha tocado liderar? Yo soy de los que creen que, por decirlo así, hay dos extremos que yo no comparto. Yo no comparto el extremo del inmovilismo, o sea, decir que la Constitución es espectacular y que no hay nada que cambiar. Ahí me pesa además que yo hice mis estudios de posgrado en Derecho Público, entonces yo tengo claro que hay cosas que se pueden mejorar, y tampoco creo que tenga tanto sentido, por decirlo así, ponerse en una posición como de la intransigencia inmovilista, ¿no? Pero hay otro extremo que yo tampoco comparto, que es el extremo de la refundación, o sea, decir que aquí nada se ha hecho bien y que por lo tanto hay que partir de cero, ¿se fijan? Yo creo que son esos dos extremos, por decirlo así, aquellos que dicen que no hay que cambiar nada y aquellos que creen que hay que hacer una hoja en blanco que parta desde cero. Entonces, para nosotros Rechazar para Reformar un poco sintoniza con ese planteamiento, que es decir lo siguiente: nosotros queremos rechazar este proceso constituyente porque creemos que es subirse a un carro de una hoja en blanco incierta, de una duración indeterminada, que quedó de manifiesto en las últimas votaciones que no va a haber una votación tan libre. O sea, cuando usted se ve en la disyuntiva de votar, si ya para el 10%, más allá de la opinión que cada uno de ustedes tenga, el nivel de amedrentamiento que nosotros sufrimos, o sea, olvídense, ningún estándar democrático resiste que yo hoy día tenga 15 amenazas de muerte en el cuerpo. O sea, eso es algo que no es razonable en ningún lugar, ¿se fijan? Entonces, yo creo que nosotros lo que decimos es lo siguiente: Chile necesita reformas. En mi modesta opinión, más que reformas constitucionales, muchas veces son reformas en el plano legislativo, porque créanme que la Constitución no va a establecer el derecho a una pensión digna de tanta plata. Eso es algo que se resuelve modificando la ley del decreto ley 3500 que regula los fondos de pensiones, y habrá que ver cómo los modificamos, pero aquí a la gente se le ha hecho creer que depende de los cambios constitucionales el que reciba mejor salud, mejor educación y mejores pensiones. Mentira. Mentira aquí y en cualquier parte del mundo. O sea, la señora no va a poder llegar al CEFAM, Cristóbal, con una constitución y pedir que le atiendan un tumor en el estómago. Entonces, yo creo que acá tenemos que decirle a la gente: mire, yo tengo
las 7 razones para votar rechazo. Hoy día las escribí, las he mandado, les ha ido harto bien. Si quieren se las puedo montar. Pero son cosas sencillas. ¿Ah? Señora, que no le vendan humo. La Constitución no le va a resolver su problema a la próstata al marido, o no le va a resolver el problema a sus dientes. O sea, que no le vendan humo. Aquí son los políticos de nuevo sacándose la vuelta larga para no resolverle su problema. Segundo, yo creo que es evidente que no hay una garantía de que no vaya a volver la violencia, y ni un proceso de este tipo se puede llevar adelante en un marco de violencia. Tercero, yo creo que Chile no resiste otro combo más de incertidumbre. El 18 de octubre ya fue harta incertidumbre. La pandemia, harta incertidumbre. Y un tercer combo de este tipo de incertidumbre, yo creo que Chile no lo aguanta. Otro argumento que para mí es muy importante. Cuando la gente de la apruebo nos dice la apruebo, ¿a qué se refiere? ¿Mal para Bolivia? ¿Estatización de los fondos de pensiones? ¿Inmigración sin límites? Ahora nos encontramos en el Senado cuando teníamos la ley de migraciones lista, muchachos, lista. Nos metieron una indicación para volver atrás al error que cometió el gobierno de Michelle Bachelet, que nos significó pasar de 200.000 migrantes a 1.700.000. Que yo no tengo ningún problema con los migrantes, al revés, mi familia es migrante, de hecho. Pero entendamos una cosa, los países tienen que ordenar sus procesos migratorios. Entonces, ¿aprobar qué? ¿Aprobar el aborto libre? ¿Qué aprueban? O sea, en el fondo, empezar a emplazar a la gente del apruebo, que presente el apruebo como una cosa mística, se fijan y mágica, donde hay una asamblea constituyente que parece que fueran puros ángeles que han caído del cielo, se fijan, y la realidad Del pueblo. Claro, y la realidad no es esa. La realidad es que el constituyente por Talca va a ser Andrés Saldívar. Que Andrés Saldívar no vamos a decir que es un novato de la política. En fin, o sea, acá vamos a tener un segundo congreso que se va a llamar Convención Constituyente, pero en el fondo es lo más parecido a la Asamblea Constituyente, compuesta por personas elegidas. O sea, vamos a tener 2 congresos para demorarnos 2 años en cambiar una constitución que la pudimos haber reformado rápidamente, con la expectativa de la gente de que con ese cambio por fin le van a llegar las soluciones. Y va a ocurrir algo gravísimo, que es que transcurridos estos 2 años de desgaste, la señora va a creer que con la nueva constitución va a poder por fin atenderse su cáncer a la tiroides, y no va a poder. Y eso va a generar un tremendo problema social. Entonces, por eso yo, pero insisto, yo no soy de la volada de que aquí no hay que hacer plebiscito, y que no, yo creo que hay que participar de esto. Yo creo que hay que dar la pelea dentro de la estructura, y en eso efectivamente me distancio de algunos sectores de derecha, y creo que nosotros tenemos que tener una vocación reformista. ¿Qué significa eso? Ir reformando las cosas. Y yo creo que en eso muchas veces mi sector político ha sido demasiado falto de sentido de urgencia, nos demoramos demasiado, y segundo, somos demasiado aferrados a ciertas cosas que hay que reformar. O sea, yo les quiero decir una cosa a los que me están escuchando, y yo no creo que a estas alturas haya que mantener solo las administradoras de fondos de pensiones en el formato actual administrando los fondos de pensiones. Idea País, un estudio súper interesante, un modelo que no es de la Unión Soviética, sino que es un modelo de algunos países donde se comparte el riesgo individual con un riesgo más compartido. Pensando en un modelo que en el fondo las AFP funcionan sobre la base de ahorros obligatorios que después se rentabilizan con inversiones a riesgo. Entonces, en materia de salud, por ejemplo, pensar avanzar hacia un seguro único, donde todos tengamos un piso mínimo de atención y después que las ISAPRES puedan funcionar como seguros complementarios, a ver, es algo que ha implementado países como Alemania, o sea, no es. Entonces, yo creo que tenemos que abrirnos a esas conversaciones. Cuando yo le planteo una cosa así a mi padre, a quien adoro profundamente, pero que obviamente se siente todavía muy orgulloso del país que construyó en los 90, él siente que está como matando un hijo. Entonces, él no se abre a esa conversación, porque hay una cuestión como emocional. Pero yo le digo, viejo, yo te adoro, pero yo no tengo esa tranca. Y efectivamente me doy cuenta que hay mucha gente que saca 30 lucas de pensión. No, es que no cotizó, es que las lagunas previsionales, está perfecto. Pero ¿qué hago con esa pobre señora? Que saca 30 lucas y que tiene que comprar los remedios porque además no le llegan los remedios. Entonces, la pega nuestra, muchachos, me parece a mí que no es ser ni indolentes, ni tampoco refundacionales, sino que ser reformistas, ver cómo vamos mejorando las cosas, ver cómo las vamos corrigiendo, porque si no, en el fondo vamos a polarizar este país a un nivel simplemente burdo. Entonces, Diego, para contestarte tu pregunta, voto seguro es que nosotros hicimos un petitorio de 10 cosas que nos parecen mínimas para poder hablar de un plebiscito que tenga legitimidad y que permita una participación sin riesgos de contagio. Mira, cosas tan locas como que los enfermos COVID no puedan ir a votar, sino que tengan que votar anticipadamente, de manera que no irroguen riesgo al resto. O que en la entrada le den usted un lápiz desechable, o que hayan unas
especiales para los adultos mayores, una serie de medidas que no se nos ocurre ni una a nosotros, sino que las fuimos explorando en las experiencias de otros países, porque yo soy de los que creen que el plebiscito se tiene que hacer, pero se tiene que hacer de manera que asegure estándares razonables de participación. Buenísimo. Una pregunta me surgió mientras estaba respondiendo, que es media personal, pero ¿qué de los candidatos que hay ahora actualmente a la presidencia, quién crees tú que refleja mejor esa idea? Pablo Valderrama. No, mira, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que, y yo de verdad creo esto, ¿ah? O sea, no es algo nuevo, Pablo que me conoce hace tiempo va a darse cuenta que no es algo nuevo. Mira, para mí, yo creo que uno de los problemas de la política en Chile es que vivimos pensando en los candidatos y no en los proyectos políticos. Y aquí lo que la pregunta no es, ¿quién es el candidato? Esa tiene que ser la conclusión del proceso. El problema que tiene mi sector político es el siguiente, Cristóbal. ¿Cuál es el proyecto de sociedad que le vamos a ofrecer a Chile después de esta pandemia? ¿Cuál es nuestra mirada económica? ¿Cuál es nuestra mirada en materia institucional, en materia de descentralización, en materia de pueblos originarios? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿O vamos a quedarnos con que Joaquín Lavín, que yo lo conozco, tengo una relación, le tengo aprecio, siga, digamos, capitalizando la crisis por la vía de aparecer en un programa de televisión? ¿Esa es la apuesta política de la centro-derecha? A ver, Lavín, por favor, que no suene una crítica a él. Si el problema, por decirlo así, es... me llama el presidente de la Cámara, me 10 segundos, no, es que se espere nomás el presidente de la Cámara. Pero les digo eso, o sea, ¿cómo en el fondo hacemos para que haya un proyecto que trascienda a las personas? Si Chile no puede seguir siendo, mira, nosotros pasamos del laguismo al bacheletismo, al piñerismo, al lavinismo, o sea, vivimos funcionando en claves de caudillos individuales. Y por lo menos yo quizás en esto voy a pelear permanentemente, es que hagamos proyectos políticos colectivos. Mira, una de las cosas que para mí ha sido muy valiosa en mis últimos 2 años de ejercicio en el Congreso es que me ha tocado conocer a muchos colegas de otros partidos que están en esta misma sintonía. Y yo creo que el desafío de nuestra generación es hacer una cosa en colectivo, poner las ideas por delante. Mira, si no sacamos nada con ganar elecciones y terminar gobernando con las ideas de la oposición. La Carolina Toá una vez dijo una cosa a mí que me dejó helado. La derecha gana en votos, pero nuestras ideas arrasan. O sea, en fondo, nosotros ganamos en las urnas, pero las ideas que prevalecen son las de ellos. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Ahora queríamos hacer una pregunta a Pablo, como él es más joven y parte de Idea País. Y además más simpático. No. Ahí ambos comparten esa característica. La pregunta es, ¿qué podemos hacer como nosotros los jóvenes para defender nuestras ideas y ayudar a construir un mejor país? Y esta pregunta es de Pedro Irarrázaval, del público. Bueno, Pedro, yo no sé si ustedes conocen, los patos son famosos por una cosa, los patos, los animales, digo, son famosos porque tienen un sistema digestivo muy rápido, entonces donde comen, evacúan. Pero hay una característica de los patos que no es tan conocida, que a mí me parece que es más llamativa, que los patos tienen una... Yo soy abogado, no vengo del mundo de la biología, así que estoy replicando algo que leí alguna vez. O que viste en el maravilloso O. Efectivamente, esta gente no conoció ese programa. Perdón. Los patos tienen una glándula, que es una glándula que produce una grasita, digamos, y esa grasa se la ponen por las plumas. Y esa grasa tiene una función. Diego se ríe. Que no he escuchado nunca te cuento. Mira, te conozco hace muchos años y esto me estáis sorprendiendo. Ya. Y esa grasa tiene una función, después de esta interrupción, Pedro, tiene la función de impedir que los patos, cuando se sumergen en el agua, salgan después empapados y queden mojados. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la pregunta? Bueno, tiene mucho que ver, porque a la pregunta de Pedro se llamaba, ¿no? Era Pedro, ¿no? Pedro. La pregunta de Pedro es, ¿qué hacemos los jóvenes? Bueno, paso 1, no ser como los patos. Y por lo tanto, cuando se meten en el agua, es decir, cuando se meten en la realidad social, cuando se meten a conocer el mundo distinto, bueno, se mojan. No andan con esta grasita que les impide empaparse de lo que está pasando alrededor. Entonces eso yo creo que es lo primero. Si lo puedo resumir en algo, no ser como los patos. Y en segundo paso, yo creo que tiene que ver, estoy resumiendo un poco lo que hablamos antes, tiene que ver con la formación. Ya di el aviso de Idea País. Y lo tercero, acá yo creo que Diego va a empatizar conmigo, que
yo al menos en esta coyuntura específica, cuando digo coyuntura no estoy pensando en el plebiscito, estoy pensando en la pandemia. Saben que yo he echado mucho de menos una generación joven, estoy pensando en la edad de ustedes, que haya sido protagonista de la ayuda social. La verdad es que ha sido mucho más noticia las cajas de alimentos que ha armado la CPC, ha sido mucho más noticia algunas cosas que se han hecho desde el gobierno central, pero así como una gran organización de jóvenes que estén yendo como a los distintos lugares del país para salir en la ayuda, yo lo he echado de menos. Estoy aquí asumiendo que hay excepciones notables y en fin, no quiero pasar ninguna boleta a nadie, pero claramente yo creo que ha existido una carencia, digamos, de un esfuerzo más colectivo. Esa es la pandemia. Y después viene el periodo más político, que es el plebiscito del 25 de octubre. Y ahí yo creo, nuevamente, no ser como los patos, formarse respecto al tema, pero en tercer lugar también involucrarse. A mí me da lo mismo si ustedes están en esta conversación, al menos yo tengo mi posición, pero me da lo mismo si ustedes están por el rechazo, si están por el apruebo, pero si ustedes no son parte de ese proceso, del modo en que ustedes quieran serlo, acá hay algunas formas que yo no comparto mucho que tienen que ver con jugar a hacer estas milicias que marchan por la calle pegándole a la gente, pero sacando esas expresiones violentas yo creo que hay espacios para participar y eso sobra. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, están haciendo cabildo en lugares, no solamente en sus casas, con sus amigos, sino que están yendo a otros lugares. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en el verano, antes de que partiera la pandemia, de participar en unos cabildos en Independencia. Y la gente, de muy buena fe, uno le preguntaba, bueno, ¿usted está por el apruebo o el rechazo? Y te decían, no, yo estoy por el apruebo, por ejemplo, porque quiero mejores pensiones. Y cuando uno aporta con un conocimiento, en este caso, que no es de una gran teoría del derecho constitucional, sino que explicarle hacia grandes rasgos de qué se tratan las constituciones, oye, el aporte que uno hace en cuanto joven es brutal. Y no necesariamente en ese caso para convencerla de que vote distinto, sino simplemente para poner las vocaciones, los talentos, las virtudes y también los defectos al servicio de los demás. Y yo creo que a la pregunta de Pedro yo la respondería así, o sea, ¿qué es lo que la coyuntura específica nos pide? Y yo creo que la pandemia nos pide una acción social sostenida y por otra parte nos pide la coyuntura más política que ustedes sean partícipes y colaboren. Acá yo no tengo idea de los orígenes de ustedes, pero intuyo que si están en esta charla soportando a Diego Chalper un miércoles a las 8 de la noche porque tienen un cierto interés en las cosas políticas y por lo tanto algo de conocimiento tienen ustedes para poner al servicio a los demás. Y la coyuntura política, con el nivel de desinformación que existe, me parece que Diego, Cristóbal, Pedro, Hans, etcétera, tienen una pega bien importante que hacer ahí, que es extender puentes con la gente, por lo menos para que ese proceso no sea solamente de alta participación, sino que sea lo más informado posible. Ahora mira, nosotros con Pablo, permítame un comentario de lo que dice Pablo. A ver, sin duda que suscribo 100% lo que ha dicho Pablo. Uno siempre los va a invitar a desafíos grandes, porque obviamente es porque uno les tiene fe, pues, si no es por otra cosa distinta. Pero obviamente acá cada uno tiene que aterrizar esto como lo estime pertinente. Si alguno se quiere, mira, si alguno se siente con el entusiasmo de, por decirle, aprenderse ciertas cosas y estar dispuesto a acompañarnos, a ir a un club de adulto mayor, a una junta de vecinos, donde quieran, a hablar de temas constitucionales o a hablar de otras cosas, miren, para mí de las cosas más apasionantes que me ha tocado ser diputado, y le doy gracias a Dios de haber sido diputado por una zona rural como es Rancagua, porque me permite estar en Rancagua, que es tremendamente urbano, también en Coltauco, en Quintetilco, y ahí volver a encontrarse con gente que se reúne todos los miércoles de 3 a 6 a tomar té, a jugar a la lota, a contarse sus historias y poder soñar con ellas, contarles cosas, una cuestión apasionante, muchachos. Mire, hay una cuestión que yo no conocía, que se llama los talleres laborales, que son clubes de adulto mayor, que para serle franco les pasan 200 lucas, una bola de lana, y unas cuestiones para tejer. Pero con eso las señoras producen cosas y mira, les tenían convencidas que les hacían una feria al año donde no venden nada. Fíjate que empezamos a trabajar con ella y hoy día lo que hemos tratado de hacer es que ellas le den un sentido distinto a esto y por lo tanto vayan produciendo cosas que les generen identidad. Le fuimos metiendo un poquito de marketing digital, entonces hay algunas que están vendiendo cosas a través de Facebook. Oye, y todo lo que tú puedes hacer con tan poco es infinito. Mira, yo le agradezco a una persona que trabaja en un banco que me contó que daban de baja las sillas del banco, oye, y les conseguimos sillas. Se sentaban en cajones de tomate, muchachos. O sea, un grupo de abuelas que se juntaban a tejer sentadas en cajones de tomate. Y lo único que yo hice fue hablar con esta persona y las sillas que habían dado de baja de sus sucursales se las llevamos al club. Y las viejitas ya están felices, padre,
porque además las sillas tienen ruedas. Entonces, lo más que hacen es hacer el autochocador con las ruedas. Oiga, pero para cerrar la idea, lo que les quiero decir es lo siguiente. Hagan cosas que valgan la pena. Si ustedes están, por decirle, recién en la fase escolar, oye, hagan proyectos sociales, generen espacios de conversación, métanse idea país. Miren, usted es una generación que tiene mucha suerte, muchachos. Se pueden meter a internet y encuentran las charlas más increíbles. Mira, yo en mi generación había una cosa que se llamaba el ICQ. No sé si usted se acuerda, padre, que era una flor que hacía un ruido que es irreproducible. Y una cosa así, cuando te hablaban. Y eso era la máxima modernidad. Ustedes se pueden conectar a través de los TikTok a las cosas más increíbles. Mira, el otro día, y con esto cierro, me tocó un muchacho en Rancagua que me dejó helado. Llegó a mi oficina y me dice, diputado, tengo resuelto el tema de la conectividad de las escuelas rurales. Pero imagínate, esta es una cuestión que el gobierno lleva pensando mucho rato. ¿Cómo hacemos que una escuela rural de Quinta Tilcoco, que queda en el cerro, que no tiene conexión a internet, haga clases de manera telemática? ¿Y para qué decirles la telemedicina? Entonces, es un drama porque no tenemos conectividad. Y a este cabrón se le ocurrió la siguiente locura, que es que los Marines, cuando combaten, por ejemplo, en Afganistán, usan una mochila que se conecta a un satélite de media altura y permite 15 conexiones en línea al satélite. Y él se preguntó por qué no podíamos usar la misma mochila en el colegio en Coltauco. Oye, fue tanto lo que me impresionó que lo llevé a hablar con la subsecretaria Guidi, y me creerán que el cabro ha generado una franquicia de esas famosas mochilas, y si todo sale bien las van a estar importando como un modelo piloto para ver si las podemos implementar en algunos colegios, simplemente porque yo no entiendo nada, pues muchachos, yo soy abogado nomás. Entonces hay una cuestión de los megahertz, las medias alturas, y ahí ya, cuando hablaban en ese idioma desconocido, que para mi hermano chico es más conocido, ahí me perdí. Pero créanme que este es un cabro que en el fondo le inquietó un problema y se craneó para encontrarle una solución. Oye, ¿cuántos problemas andan dando vuelta a la espera de que la señora María Josefina, José María Faunde, María Rasmussen, Vicente Fuenzalía, don Santiago Andonaegui, Martín Correa, en fin, encuentren un poquito de su tiempo entre los TikTok, la foto de la amiga en Instagram, el Facebook, el Fortnite, no tengo idea si le harán al Fortnite, encuentren un espacio en esa nutrida agenda de cosas valiosas para la humanidad y le dediquen un poquito de energía a hacer una cosa que valga la pena. Yo les tengo una mala noticia, no hay nada que valga más la pena. Así que ojalá podamos inquietarlos, y que ojalá esto no sea, ay, que chorra la charla, que estuvo súper buena. No, a mí esa cuestión me da lo mismo. Ojalá sea un poquito más que eso. Motívense con Idea País, yo parezco de Guaripola, y lo segundo es, ojalá hoy día, en algún minuto, aunque no sea tan chori, métale una cabeza a esto. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a cosas que valen la pena? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando? Yo creo que todos lo pueden encontrar. Y está bien, nosotros los hemos invitado a cosas súper ambiciosas, pero de repente quizá algunos quieran partir con cosas que pueden parecer menos ambiciosas, pero que son muy importantes. Quizá algunos de ustedes, yo les decía hace un rato, mire, yo armo Zoom con los adultos mayores. Ustedes se van a reír. Armé una plataforma en mi página web que se llama Profesionales Voluntarios. Se me inscribieron padres 160 personas, ya no sé qué hacer. De las cosas más increíbles. Y una de ellas, por ejemplo, son 3 nutricionistas. Yo digo, ¿qué hago con 3 nutricionistas? Y me van a creer que las abuelitas son felices porque le hemos hecho por Zoom a varios clubes de adulto mayor clases de cocina sana. Y las señoras se juntan por Zoom, 8, 10, 15, a hablar de cocina sana. Después, otra cosa que hicimos con cabros más jóvenes, que se los paso como dato, nosotros los que somos papás de hijos chicos, mira, somos inmensamente felices si alguien los entretiene 1 hora a la semana. Entonces, si usted, Cristóbal, es talentoso para contar cuentos, mire, yo hago lo que usted quiera, si usted está dispuesto a dedicarle 1 hora de su vida a contarle un cuento a niños de escasos recursos que logramos que se conecten a través del programa Conecta tu PC, que es un programa del Ministerio de Educación, y que hoy día estamos haciendo algunas plataformas para que se les cuenten cuentos. En resumen, cosas para hacer hay infinitas, muchachos. Pónganse en marcha y ojalá hayamos podido al menos joderles un poquito la vida. Y yo me tengo que ir porque se supone que tengo que en algún minuto ir a ver al presidente de la Cámara que me está esperando para una reunión. Entonces me encantaría alargarme mucho más, pero quedo a disposición. Bueno, la idea que esté Pablo acá también es lo mismo. Con Pablo trabajamos muy en equipo en muchas cosas y creo que ojalá esto no sea una instancia puntual. Y lo otro, yo creo que hay que hacer que la vida valga la pena, pues muchachos.
Así que ojalá se entusiasmen en eso. Bueno, ustedes tienen mis contactos. Yo la verdad que me motiva mucho dedicar tiempo a esto, así que al principio no sé cuál de ustedes dos decía que gracias por habernos hecho un tiempo en su agenda, como si fuera un martirio, al revés. Yo feliz. Feliz, mira, nosotros cuando yo salí a la universidad teníamos una cosa en el Tabancura que se llamaba, se me fue hasta el nombre, ¿cómo se llamaba, Pablo? Un colectivo. Un colectivo. Ya, un colectivo era una reunión quincenal con muchachos del Tabancura en las casas de la gente del Tabancura, donde conversábamos de los temas más impresionantes. Mira, uno de los tipos que participó de eso se llama Juan Carlos Gasmuri, y hoy día es candidato a alcalde por la comuna de Independencia, en un esfuerzo extraordinario, admirable. Partimos en tercero medio, me acuerdo perfecto, con charlas en su casa, donde estaban varios personajes. Maco Comber, me acuerdo, estaba ahí, un cabro Pello Álvarez, ya se me ha ido olvidando, si ya no me pidan más. Pero eso, para que se motiven a hacer cosas que valen la pena, ¿ya? Eso sí, y yo muy corto, obviamente darle las gracias también. Yo a Cristóbal le mandé por interno mi número. Yo creo que era más fácil que el mail. Cristóbal ahí sí se lo podéis mandar los demás, yo feliz. El que me quiera hacer una pregunta, en fin, una pregunta tanto de Idea País como otras cosas, armar un colectivo, en fin, como decía Diego, hay muchas cosas para hacer. Yo más que encantado. Básicamente me pagan por eso, así que feliz lo hago. Bueno, y no sé si les queda alguna pregunta. Yo me quedan Buenísimo. 3 minutos. Me quedan 3 minutos. No, teníamos preguntas del público, ya son largas, entonces las dejamos para otra oportunidad, ¿no? Bueno, pucha, lo siento, Sí, mándenmelas, pero como les digo, no, ya, sí, mira que espere 5 minutos más el gallo de la cámara, sí, dale más. No sé qué ¿seguro? pregunta. Sí, dale más, sí, ahí le digo a Paul que se espere un poco. Bueno, démosle una pregunta a la que me llama la atención, que es de un tema muy actual y no lo tratamos en la charla, pero es una pregunta de Agustín Valdés con respecto al tema, dice, diputado, con respecto al importante y actual tema del terrorismo y de la violencia en la Araucanía. Me gustaría conocer su postura frente al tema y saber cuál creería usted que es la mejor solución para finalmente llegar a alcanzar la paz en dicha región después de tanto tiempo de caos y desorden que afectan a miles de personas en la región. Mire, yo con el tema de la Araucanía tengo dos prevenciones, ¿ah? Yo tengo parte de mi familia viviendo allá, entonces yo estoy especialmente sensibilizado con el nivel de angustia con la que vive la gente de la Araucanía. Yo creo que cualquiera que no vive allá no dimensiona lo que es que tú puedas estar almorzando en tu oficina y te llamen por teléfono porque te están quemando algo. O sea, eso es algo que yo creo que ni uno de nosotros o muy pocos de los que están en este Zoom puede dimensionar. Y por lo mismo, segunda prevención, especialmente porque, bueno, Diego es diputado por la Araucanía y tengo muchos cercanos, el caso de Miguel Mellado, en fin. Yo creo que cualquier cosa que diga alguien que no represente esa zona es una cuestión media parcial. Pero yo les diría que hay como 3 ideas para que se les den una vuelta. Yo creo que obviamente hay un tema de orden público que hay que fortalecer. O sea, no es posible que tengamos ese nivel de violencia y articulación. Varios colegas míos dicen que lamentablemente aquí estamos enfrentados a guerrillas organizadas con financiamiento y patrocinio extranjero. Entonces, obviamente una cosa así, en algún minuto hay que ponerse los pantalones largos y entender lo que es una guerra interna. Yo sé que esto es duro decirlo, pero no es un grupo de maleantes que roban cosas. No es un grupo de señores que, no, esto es una guerrilla organizada. Mira, yo tuve la oportunidad de conversar de este tema con el ministro Blumel, y él decía que aquí efectivamente hay mucha gente que se dedica al robo de madera y en fin, pero también hay otra guerrilla que es muy complicada. Y creo que en eso en algún minuto hay que ponerse los pantalones largos. Ya, lo segundo, aquí tenemos que resolver un tema que es clave, que es cuál es la participación o la incorporación, por decirlo así, política y cultural que tenemos que tener de los pueblos originarios. Y eso es una pega institucional, o sea, yo no tengo problema que hagamos un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, yo creo que podemos discutir cuál es su participación en el Congreso, no soy tan partidario, para serles franco, de los escaños reservados, pero sí quizás de ciertas cuotas de participación en las listas, o ciertos escaños reservados en el caso de la región tal y cual, pero es una cosa que tenemos que abordar. Y lo tercero, no se les olvide que la región de la Araucanía es la más pobre del país. Entonces hay un tema social muy profundo que se cruza obviamente con el tema de las tierras y se cruza también con que lamentablemente, precisamente por la violencia, muchas veces el emprendimiento, el desarrollo demora más. Entonces yo creo que, para serle franco, aquí lo que debiese hacerse, se lo he dicho al presidente, me retaría si supiera que se lo estoy diciendo a usted,
es que nombre un delegado presidencial. O sea, que haya un esfuerzo casi de rango ministerial. Porque hoy día el tema Araucanía o el tema, por decirlo así, pueblo originario está compartimentado en el Ministerio de Desarrollo Social a través de la CONADI y también en el Ministerio del Interior en lo que respecta al tema de orden público. Pero yo creo que valdría la pena ponerse de cabeza en algo conjunto. Eso te podría decir respecto a la Araucanía. Muchas Buenísimo. gracias. Oye, y lo de Celestino Córdoba, dejémonos de tonteras, pues, hombre. Una persona Claro. condenada a 18 años de cárcel por una condena ratificada por la Corte Suprema, no es un preso político, es una persona que cometió un homicidio, Claro. además calificado. Y esto famoso tema del convenio 169, miren, yo como estoy en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario, lo revisé, y no hay ninguna parte del convenio, ninguna, que obligue al Estado de Chile a dejar sin efecto una condena ejecutoriada, o sea, en el fondo una condena dictada. Así que acá mira, hoy día hablábamos con Hernán Larraín, hay una idea que a mí me gusta, que es que podríamos hacer un penal especial. Yo sé que esta cuestión no le va a caer muy bien a algunos, pero un penal especial quizás para hacer seguimiento de penas tratándose de estos delitos, porque además eso requiere una custodia especial. Y esto es lo que han hecho otros países, pero dejar que este señor cumpla su pena en el domicilio, o sea, yo te digo, ahí sí que ya no sé a qué hemos llegado. Claro. Es un tema importante. Un gran mensaje ahí por parte de Pablo y Diego a involucrarse con los temas, a abrir los ojos, ver la realidad y involucrarnos. Le agradecemos a los dos muchísimo su tiempo, la disposición, muy grata la conversación. Les recordamos a los demás integrantes que queden atentos al grupo de WhatsApp, que ahí enviaremos la información de las nuevas charlas. Muchas gracias, Diego y Pablo, nuevamente. Muchísimas gracias. Les vaya muy bien. Muchas gracias, Pablo y Diego. Chao, muchachos. Nos Sigan vemos, dándole. chao. Nos